Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer este suéter corto a crochet. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es una combinación, está compuesto 70% acrílico, 30% poliamida y es de un grosor ligero, número 3. Además, el ovillo viene por 113 gramos o 288 metros y me recomiendan una aguja de 4 milímetros. Sin embargo, yo voy a utilizar una de 4.5 milímetros con la intención de que quede un poco más caído y más suelto el punto que voy a utilizar. También voy a utilizar tijeras, marcador de puntos, cinta métrica y aguja lanera. Y para enseñarles este proyecto voy a utilizar una muestra. Este no va a ser el proyecto real, pero les voy a ir diciendo las medidas y las cadenas que utilicé para el proyecto real. Entonces lo primero que vamos a hacer es comenzar con un nudo corredizo y vamos a comenzar a hacer cadenas. En total yo hice 70 cadenas más una más de altura y para eso me basé en la medida de 45 centímetros, ya que mi contorno de pecho es 90 centímetros, dividido 2 es 45 centímetros porque voy a comenzar con la parte trasera. Entonces, una vez tengo las 70 cadenas o los 45 centímetros, entonces voy a hacer aquí una cadena de altura y voy a continuar con la primera vuelta. Para eso voy a girar el tejido y por estas hebritas que vemos en la parte de atrás de las cadenas voy a comenzar a tejer los puntos. El punto que voy a tejer es el punto medio alto. Entonces voy a enlazar y en esta primera cadena no voy a tejer, sino que voy a tejer en la segunda porque esta es la de altura. Entonces voy a insertar por esta hebrita de la parte de atrás de la cadena, tomo la hebra y cuando tengo 3 hebras sobre la aguja, enlazo y paso por ahí la hebra. Voy a marcar entonces este primer punto para asegurarme que luego sí lo teja. Entonces voy a continuar tejiendo lo mismo en cada una de las hebritas de la parte de atrás de las cadenas. Aquí estoy tejiendo entonces el último punto. Y así me queda la primera vuelta de puntos medio altos. Ahora para continuar con las siguientes vueltas voy a comenzar aquí con una cadena, hago una cadena de altura, giro el tejido y voy a hacer el mismo punto, pero no voy a insertar la aguja por acá, por el frente, sino que en la parte de encima del tejido voy a ver las cadenitas y voy siempre a insertar por la hebra que está atrás. Es decir, estas que se forman aquí en la parte de atrás de la cadena es donde voy a insertar y así voy a tener el relieve o la forma que va a tener el tejido al final. Entonces voy a enlazar, inserto por esa hebrita de atrás, tomo la hebra y la paso por esas 3 hebritas. Voy a marcar entonces este primer punto también. Y voy a continuar haciendo lo mismo, enlazo, voy a la hebrita que está atrás, tomo la hebra y paso. Vuelvo y repito exactamente lo mismo en cada una de las hebras de atrás de cada punto. Y así voy entonces a repetir en cada uno de los puntos hasta llegar al final de esta vuelta. Llego entonces aquí al final de esta vuelta, retiro el marcador de puntos, hago el último punto y termino la segunda vuelta.
Ahora, para la siguiente repito el mismo proceso. Hago cadena, giro y comienzo siempre insertando en la hebrita de atrás. Entonces en esa hebrita de atrás vamos a crear todos los puntos medio altos. Continúo repitiendo exactamente lo mismo. Estas vueltas las vamos a repetir hasta tener esta segunda medida que necesitamos. Esta segunda medida entonces fue desde la axila hasta la base del pecho y en mi caso yo hice 15 centímetros. Entonces esta medida mía fue de 15 centímetros, lo que cubre pues el pecho. También puedes hacerlo un poco más largo si así lo deseas. Entonces hasta tener el total de vueltas que necesito para esos 15 centímetros, hasta ahí voy a seguir tejiendo estas vueltas así. En mi caso fue un total de 15 vueltas. Una vez termino, entonces recuerden que yo comencé aquí con la medida del contorno del pecho, entonces aquí fue 45 centímetros, hice en total 15 vueltas para lograr más o menos aproximadamente 15 centímetros. Entonces cuando ya tengo los 15 centímetros que necesito, esta va a ser la parte de la espalda. Vamos a comenzar con las mangas, vamos a comenzar tejiendo las mangas. Para eso entonces vamos a hacer cadenas donde hayamos terminado, no importa si es aquí o aquí donde hayamos terminado, vamos a comenzar a hacer cadenas. Y estas cadenas las vamos a hacer hasta que tengamos la medida del brazo. La medida del brazo la tomamos desde el hombro hasta la muñeca. Y entonces en mi caso fue aproximadamente 57 centímetros, lo que me dio para un total de 75 cadenas. Entonces tejemos las cadenas que necesitamos. Y una vez entonces tejemos las cadenas que necesitamos, antes de continuar les aconsejo dejar un pedazo de hilo disponible o iniciar con un nuevo ovillo para poder añadir aquí las cadenas que necesitamos y así podernos devolver para comenzar con la forma de la manga. Entonces justo aquí en este otro lado donde no estamos tejiendo voy a insertar, voy a parar y dejar de un lado estas cadenas y voy a insertar aquí en este último punto el hilo que necesito. Una vez entonces añadimos el hilo, vamos a hacer la misma cantidad de cadenas que hicimos en este lado. Cuando hacemos entonces la misma cantidad de cadenas, recuerden, yo hice 75 de este lado, 75 de este lado. Entonces aquí voy a hacer una más para cortar, jalar el hilo y apretar. Entonces aquí ya me queda amarrado y asegurada las cadenas de este lado, que son las mismas de este lado. Entonces una vez hago esto, ya verifiqué que haya hecho la misma cantidad de cadenas acá y acá, entonces puedo continuar tejiendo de este lado donde estábamos. Entonces una vez tengo la medida que necesito, las cadenas que necesito, voy a continuar aquí con una cadena más de altura para devolverme. Entonces al devolverme de esta manera giro el tejido y voy a comenzar a tejer. Entonces yo voy a tejer de la misma manera que estoy tejiendo aquí. Entonces como aquí yo estoy tejiendo en la hebrita de atrás, entonces aquí tengo que seguir esa misma secuencia. Entonces ya hice la cadena de altura, enlazo, inserto por la hebra de acá, la de arriba, tomo la hebra y creo el punto. Voy a marcar entonces este primer punto y voy a continuar tejiendo a lo largo de todas las cadenas.
Entonces, como ven, ya aquí llegué al tejido principal y ven que no hay ningún cambio. Sigo tejiendo por la misma hebrita de atrás sin representar ningún cambio ni quedar como la diferencia aquí de tejido. Y voy a continuar entonces tejiendo el mismo punto, esta misma vuelta a lo largo de todo el tejido hasta llegar a la otra sección de la otra manga, que es las cadenas que hicimos adicionalmente en el otro lado. Entonces aquí terminé de este lado, voy a iniciar con las cadenas de acá, asegurándome entonces de la misma manera de seguir tejiendo sobre la misma hebra que hemos venido tejiendo a lo largo de todo el tejido, que es la hebrita de atrás. Entonces aquí les muestro la cadena, voy a tejer por la hebra de aquí atrás, la de arriba. Esta es donde voy a insertar la aguja para tomar la hebra. Y así sucesivamente, entonces voy a terminar con estas cadenas, tejiendo el punto sobre estas cadenas para tener entonces ya el inicio de las mangas. Listo, entonces ya aquí terminé de este lado y así se ve la forma. Entonces, como pueden ver, esta vendría siendo la espalda y aquí inicié con los brazos. Necesito continuar para arriba, pero primero necesitamos saber la medida del contorno del brazo. Entonces vamos a tomar la medida de nuestro brazo en la parte más gruesa y en mi caso fue de 30 centímetros. Entonces esos 30 centímetros, aproximadamente el punto equivale a 1 centímetro, pero entonces vamos a dividir esos 30 centímetros para que tengamos la misma medida de atrás y de adelante. Entonces lo que yo hice es que, bueno, dividimos en 2 y serían 15 centímetros de un lado y del otro. Sin embargo, en la parte de arriba del hombro vamos a dejar un pequeño espacio. Entonces lo que yo hice fue dividir la parte de atrás y adelante, cada una de 13 centímetros. 13 centímetros y 13 centímetros. Lo cual me quedan faltando 4 centímetros para completar los 30 centímetros. Entonces, para completar esa medida, dejé 2 centímetros en la parte del hombro de atrás y la parte del hombro de adelante. Vamos entonces a continuar tejiendo de esta misma manera, yendo y viniendo hasta lograr los 13 centímetros de la parte trasera. Entonces voy a seguir dando las vueltas hasta lograr esos 13 centímetros. En total yo hice aquí 13 vueltas que corresponden a esos 13 centímetros. Entonces continuamos haciendo exactamente lo mismo. Cadena, giramos el tejido y vamos a continuar tejiendo el mismo punto por la hebra que está en la parte de atrás. Y así lo hacemos entonces hasta lograr ese tamaño que necesitamos. Listo, ya aquí entonces terminamos con las mangas en la parte de atrás de la espalda. Entonces recuerden que yo hice 13 vueltas de aquí para arriba para lograr esos 13 centímetros que corresponden a la parte de atrás. Ahora, antes de continuar con la manga, necesitamos hacer la división, ya que aquí terminé con la parte de la espalda. Entonces, para la división, lo primero que vamos a hacer es medir el contorno de la cabeza. Entonces, medimos ese contorno de la cabeza y la mitad de ese contorno lo vamos a representar aquí para dejarlo como espacio en la cabeza. Entonces, en mi caso, el contorno de mi cabeza fue 56 centímetros, la mitad es 28 centímetros. Es decir, que voy a dejar aquí en esta parte 28 centímetros y obviamente en la parte del frente va a quedar igual 28 centímetros para que el total del contorno de la cabeza, para dejar este espacio de aquí del cuello. Entonces lo que yo hice fue medir la totalidad del tejido para encontrar la mitad
o contar las cadenas para encontrar la mitad. Y una vez encuentro la mitad, entonces comencé a medir para que me quedara lo más centrado posible. Entonces una vez tenemos aquí demarcado con los marcadores de puntos ese espacio que vamos a dejar para la cabeza, entonces vamos a continuar con la siguiente medida. Nosotros aquí entonces ya hicimos los 13 centímetros míos que corresponden a la parte de atrás de la manga. Entonces no vamos a continuar con la parte de adelante todavía, sino que vamos a agregar ahora los 4 centímetros que nos quedan haciendo falta. Esos 4 centímetros que nos quedan haciendo falta para completar los 30 totales de la manga, los vamos a hacer tejiendo de aquí hasta este marcador de puntos. Entonces en total yo hice 4 vueltas para lograr esos 4 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí donde terminé voy a hacer una cadena, giro el tejido y continúo tejiendo normalmente como lo he venido haciendo todas las vueltas, pero entonces vamos a tejer única y exclusivamente hasta el marcador de puntos, solamente hasta ahí, hasta completar todas las vueltas que necesitemos. Una vez tengamos entonces los 4 centímetros o los centímetros que necesito de este lado, no voy a dejar este lado para cuando termine este. Vamos a enfocarnos únicamente en un lado a la vez, porque recuerden que es abierto en esta parte el top o el suéter. Entonces cuando termino con los 4 centímetros aquí, quiere decir que voy a comenzar con la parte de adelante. Para la parte de adelante, entonces necesito hacer 13 centímetros más, pero esos centímetros los vamos a hacer con aumento. Entonces, para ese aumento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con las vueltas. Las vueltas que tengo que hacer aquí, recuerden que como aquí yo hice un total de 13 vueltas en la parte de atrás, entonces en el frente tengo que hacer exactamente las mismas. Entonces voy a hacer esas mismas 13 vueltas con aumento. Entonces vamos a comenzar con la primera. Inicio con una cadena, giro el tejido y voy a hacer el aumento, es decir que enlazo, inserto por la hebrita de atrás, tomo la hebra y deslizo. Entonces aquí tengo el primer punto, lo podemos marcar. Y entonces para el aumento voy a hacer un punto más en el mismo lugar. Entonces enlazo y en ese mismo lugar voy a hacer otro punto. Y así se hace el aumento con 2 puntos en el mismo lugar. Y luego voy a continuar entonces con un punto sobre cada punto de esta vuelta anterior hasta llegar al final de la manga. Aquí ya comencé entre la segunda vuelta y en esta segunda vuelta entonces vamos a hacer el aumento, pero no al inicio sino al final. Recuerden que aquí al final de la manga no vamos a hacer ningún aumento, todo va a ser exactamente igual. Pero entonces cuando finalicemos con esta vuelta es que vamos a hacer el aumento que corresponde a esta vuelta. Llegamos al final, entonces donde puse el marcador de puntos, que es el último punto, aquí voy a hacer el aumento 1 y 2 puntos. Y así entonces va empezando a aumentar. Y entonces voy a continuar con la siguiente vuelta, con la cadena, giro y hago lo mismo. Entonces en este último punto voy a hacer 1 y 2 puntos en el mismo lugar porque es el aumento. Voy a marcar solo el primero. Y así voy a continuar con todas las vueltas. Recuerden, yo hice un total 13 vueltas, que son la misma cantidad que hice en la parte de atrás. Y esas 13 vueltas entonces las hice con el aumento siempre en la parte de adentro. Una vez entonces completamos las vueltas que necesitamos, es decir, las 13 que yo necesité para la parte de adelante, entonces hemos terminado con la manga. Cuando ya terminamos con la manga, es decir que esta ya mide los 30 centímetros,
Entonces ya vamos a comenzar con la parte de adelante, pero solo de este lado. Entonces, como yo aquí hice un total de 15 vueltas, aquí voy a repetir las mismas 15 vueltas, pero solo de este lado, y no voy a hacer ningún cambio. Pero entonces aquí vamos a fijarnos dónde terminamos. Hay veces que terminamos aquí dependiendo de la cantidad de vueltas que hicimos o dependiendo del lado en el que estamos trabajando. Entonces hay veces que terminamos acá, y si terminamos acá, continuamos tejiendo solo hasta donde debemos tejer. Pero en este caso yo terminé acá, entonces me corresponde cortar el hilo. Hago una cadena y debo cortar el hilo para poder comenzar a trabajar de este lado. Como tengo que trabajar en esta dirección, entonces puedo ubicar cuál es la cadena o el punto donde tengo que agregar el hilo. Como aquí es donde tengo que agregar el hilo y tengo que trabajar de este lado hacia este lado, entonces voy a girar el tejido, voy a agregar el hilo en esta parte para continuar tejiendo en la dirección que necesito. Entonces una vez agrego el hilo, creo aquí la cadena de altura y el punto que necesito. Entonces voy a crear el primer punto, el punto medio alto, que voy a marcar con el marcador de puntos. Y entonces voy a continuar tejiendo sobre cada uno de los puntos hasta llegar al final, que es aquí. Al llegar aquí al final, pues ya no tengo que hacer ningún aumento, solamente creo el punto normal, el último punto, y listo. Entonces vamos a continuar tejiendo este lado, hago una cadena, giro el tejido y continúo tejiendo la misma cantidad de vueltas con las que iniciamos. Es decir, que yo inicié con un total de 15 vueltas y aquí adelante, después de terminar la manga, entonces tengo que hacer la misma cantidad, es decir, 15 vueltas más. Listo, terminé entonces la misma cantidad de vueltas que hice al inicio. En el proyecto real fue 15, entonces aquí hice 15 más. Entonces, como ya terminé esta parte, voy a cortar. Voy a hacer una cadena, corto la hebra, jalo y aprieto. Entonces ya terminé esta parte de acá y debo continuar con la que sigue, con esta. Vamos a replicar exactamente lo mismo. Entonces voy a iniciar a tejer. En este caso voy a iniciar a tejer desde acá. Entonces voy a comenzar a pegar la hebra desde este lado. Entonces lo primero que hago es los 4 centímetros que corresponden a la parte de arriba del hombro para completar los 30 centímetros. Entonces voy a tejer esos primeros 4 centímetros que tejí. Luego de hacer entonces esas 4 vueltas que hice en la parte de arriba del hombro, entonces voy a hacer aquí los aumentos. Voy a comenzar las vueltas con los aumentos, que en total entonces fueron 13 vueltas con aumento. Una vez entonces termino los aumentos tal como lo hice aquí y creando esta forma del cuello, entonces ahora sí voy a comenzar a tejer solamente esta parte, es decir, las mismas 15 vueltas con las que comencé aquí y que hice aquí, voy a hacerlas en este lado. Y como ven, a diferencia de este lado, no tuve que cortar, sino que inmediatamente puedo comenzar de acá y continúo sin tener que cortar el hilo o agregar otro. Una vez termino acá, entonces hago la cadena, la hebra y aprieto. Entonces esta es la forma que debemos de tener. Una vez tenemos entonces esta forma, vamos a doblar a la mitad de esta manera. Y así entonces vamos a comenzar a unir este lado y este lado.
Ustedes deciden cómo van a comenzar a coser o a unir estos dos lados. Sin embargo, yo prefiero hacerlo tejiendo. Entonces, para eso, no importa cuál sea el derecho o el revés, porque igual el tejido se ve igual por ambos lados. Entonces, yo voy a comenzar a tejer por aquí. Entonces, voy a comenzar a tejer haciendo puntos deslizados. Voy a tomar este lado de acá y este lado de acá, tomo la hebra y comienzo con una cadena y voy a empezar haciendo puntos deslizados tomando ambos lados. Entonces aquí no tenemos como puntos exactos, así que nos toca ir agarrando las hebras que estén disponibles en cada uno de los lados para poder coser. Pero cuando llegamos de este lado, entonces vamos a poder tomar las hebras que tenemos aquí disponibles por el punto. Entonces tomamos una hebra por cada punto y deslizamos hasta llegar al final. Entonces ya aquí terminamos en la última parte de la manga. Terminamos uniendo el último punto. Y vamos a hacer una cadena y cortamos la hebra, jalamos la hebra y apretamos, y así unimos entonces las dos mangas de la misma manera. Nos queda así y simplemente al darle la vuelta pues ya no se va a ver la costura. Ahora vamos a comenzar con la unión de estas dos partes de adelante. Entonces, para pegar estos dos lados, primero vamos a marcar de dónde comienzan los aumentos en cada lado. Entonces, justo donde comencé a hacer los aumentos, ahí marqué. Inclusive, si ustedes quieren que el escote sea un poquito menor, pueden marcarlo desde más arriba. Entonces, yo lo marqué aquí y teniendo la prenda por el revés, entonces así es como vamos a proceder a pegar. Entonces vamos a tomar estas dos piecitas y vamos a colocarlas o a doblarlas a la mitad primero. Vamos a doblar a la mitad hasta donde llega el marcador de puntos en cada lado. Y una vez entonces la doblamos así, vamos a meter un lado en el otro. Es decir, este extremo lo voy a colocar en la mitad del doblez que hice en el otro lado. Así. Y entonces me van a quedar en total 4 partes aquí pegadas o juntas que tengo que asegurarme de coser juntas. Entonces voy a enhebrar la aguja lanera y voy a comenzar a pegar. Entonces voy a comenzar de aquí de este lado. Y como voy a pegar el hilo, entonces primero voy a hacer aquí un nudo para que no se me vaya a salir. Y ahora sí, entonces voy a continuar. Ya entonces tengo aquí agarrado el primer extremo, entonces me voy para el siguiente, que es de este lado. Agarro este ladito y voy a ir, y entonces voy a ir y voy a agarrar el otro lado, este que suele salirse, entonces voy a agarrarlo y el último. Y así entonces tengo que agarrar los 4 lados que me quedan aquí para que no se me vaya a salir cuando voltee la prenda, y me voy a devolver entonces también agarrando todos los laditos. Una vez me aseguro entonces de haber pegado todos los lados hasta el final, entonces voy a insertar la aguja por cualquier hebrita. Y antes de salir, en esta orejita que se forma, inserto por la mitad la aguja para así crear un nudito. Y al mismo tiempo entonces podemos esconder la hebra para ya una vez escondida la podamos cortar. Y si giramos el tejido de esta manera, ya colocándolo al derecho, vamos a poder ver la forma que tiene en la parte de adelante.
el suéter que hicimos. Así es como se debe de ver, como recogido en la mitad. Y lo logramos pegando las dos piezas de la manera que les mostré. Ahora vamos a ir a la última parte de este tejido, que es la parte de abajo del top o del suéter. Para eso vamos a agregar el hilo, y el hilo yo se lo agregué justo en la mitad. Se lo agregué justo aquí en la mitad porque considero que es la parte donde más se puede esconder, ya que esta pieza queda aquí escondida. Entonces justo aquí debajo de donde se crea como esta unión, aquí fue donde yo agregué el hilo. Y una vez entonces añadimos aquí el hilo, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y una vez hago esas 3 cadenas, me voy a saltar un punto y me voy al que sigue, y ahí inserto la aguja, saco y deslizo, hago un punto deslizado. Ahora vamos a repetir lo mismo, 1, 2, 3. Aquí me voy a saltar un punto y en el que sigue voy a hacer entonces el punto deslizado. Y repito lo mismo, 1, 2, 3. Me salto este y en el que sigue hago un punto deslizado. Voy a repetir exactamente lo mismo. 1, 2, 3. Me salto este y aquí hago el punto deslizado. Pero cuando llegamos a la parte de atrás, que es donde iniciamos la costura, estos puntos, como es las cadenas con las que iniciamos todo el tejido, entonces se hacen como más pequeños. Muchas veces cuando hacemos este tejido en esta parte de atrás se puede agrandar muchísimo el tejido y no va a quedar bonito. Entonces aquí les sugiero, que fue lo que yo hice, es que vamos a disminuirlo de esta manera. Vamos a seguir haciendo las 3 cadenas, 3, pero en vez de saltarme uno me salto 2 puntos, y en el tercero voy a hacer el punto deslizado. Entonces es exactamente lo mismo, solo que me voy a saltar 2 puntos, 1, 2 y 3. Y así se disminuye un poquito y no queda tan ancho. Y repito esto hasta llegar nuevamente a la parte de al frente. Bueno, ya aquí llegué nuevamente en la partecita del frente, ya hice la parte de atrás, entonces en esta parte del frente voy a hacer lo que estaba haciendo al inicio. En vez de saltarme 2 puntos como lo hice en la parte de atrás, me voy a saltar solamente uno. Entonces 3 cadenas, me salto este y en el que sigue punto deslizado. 3 cadenas y me salto este y en el que sigue punto deslizado. Y así hasta llegar nuevamente al centro, que fue donde inicié esta vuelta. Cuando llego al centro, entonces vamos a encontrar que si sigo subiendo por aquí, pues ya se me daña como la forma, no voy a continuar, sino que aquí no voy a cerrar la vuelta, sino que voy a ubicar el primer grupito de 3 puntos que hice. Este fue el primer grupito de 3 cadenas que hice. Entonces voy a hacer las 3 cadenas que salen de aquí y voy a ir al medio de este grupito, y por el medio voy a insertar la aguja, tomo la hebra y voy a deslizar, es decir que hago exactamente lo mismo. Y repito, hago 3 cadenas, voy al siguiente grupito, inserto por el medio de ese grupito y hago un punto deslizado. Y repito el mismo proceso, 3 cadenas, voy al siguiente grupito y hago el punto deslizado. Entonces, como ven, no cerré ninguna vuelta, sino que voy a tejer como de manera tubular. Voy a repetir esto a lo largo de toda esta vuelta. Aquí toda la vuelta otra vez, y como ven, ya aquí no tenemos ningún tipo de unión en esta primera como grupito de 3 cadenas que tengo aquí. Entonces hago exactamente lo mismo, hago el punto deslizado y continúo. Voy a continuar así, dando vueltas alrededor de todo el tejido hasta tener ese largo que nosotros necesitamos. Ya aquí estoy llegando al final
y al final quiero decir al centro, ¿cierto? Que fue donde comencé inicialmente. Entonces cuando llego aquí simplemente hacemos el punto deslizado, una cadena, corto el tejido o el hilo, jalo y aprieto. Y entonces aquí en total en mi tejido yo hice aproximadamente 10 vueltas. 10 vueltas me dieron un aproximado de 6 centímetros sin estirar, porque este tejido si lo estiras pues se ve como más largo. Y lo último que tenemos entonces que hacer es esconder todas las hebritas que nos quedan sueltas. Entonces para eso vamos a utilizar la aguja lanera y vamos a enhebrar cada una de las hebras a la aguja lanera y vamos a pasar la aguja lanera por los puntos que tengamos disponibles varias veces, y una vez entonces casi que lo escondemos, nos queda un pedacito aquí sobrando. Ese pedacito lo vamos a abrir por la mitad con la ayuda de la aguja lanera, y una vez lo abrimos entonces vamos a sacar uno de esos lados por una hebra y el otro lo dejamos por ahí donde está, y estos dos vamos a amarrarlos junticos. Vamos a hacerle un nudo fuerte para poder entonces cortar a ras esas dos hebritas, y así vamos a hacer con cada una de las hebritas que nos quedan visibles, y así nos queda nuestro proyecto. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.